Abran su Biblia, por favor, a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar todos juntos entonces. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor, que es tu casa. Cuando nosotros estamos aquí dentro, por ser nosotros la iglesia, tu Espíritu llena este lugar y es Él quien nos dirige en la oración, en la adoración, en la alabanza y ahora en el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú, por el poder de tu Espíritu, abras nuestro entendimiento, abras nuestros ojos para que veamos las maravillosas cosas que nos has dejado en tu palabra para que podamos, Señor, arraigar nuestra fe en ti basada en lo que ella dice. Así es que, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, mis hermanos que nos están viendo en línea, y te pedimos todos juntos, Señor, que nos ayudes a recibir, y más que recibir, danos un corazón que esté dispuesto a poner en práctica lo que vamos a estudiar hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, la semana pasada en nuestro último estudio de Juan capítulo 3 llegamos hasta el versículo 18 de ese capítulo. Y a manera de repaso, lo único que quiero hacer es leer los versículos 16 al 18 porque el pasaje con el que vamos a seguir hoy queda dentro de ese contexto. Y como siempre les he dicho, a mí me gusta que todo lo que veamos en las Escrituras lo veamos en su contexto para que no lo vayamos a tomar y ponerlo como pretexto para tratar de impulsar alguna doctrina o una creencia, alguna opinión que pudiera estar basada en lo que nosotros pensamos. Así es que vamos a leer una vez más los versículos 16 al 18 de Juan 3 para entonces retomar el contexto de lo que se está hablando aquí. Noten ahí en la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces creo que el mensaje aquí es muy claro. Dios amó al mundo, Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el perderse es igual a la muerte espiritual, y la muerte espiritual simplemente quiere decir que la persona que muere sin Cristo muere para estar separado de Dios por el resto de la eternidad. Claro que la eternidad no tiene fin, entonces va a estar separado de Dios para siempre. El estar separado de Dios no implica que Dios no pueda vernos. El estar separado de Dios significa que Dios está en los cielos y aquellos que creen en el Señor Jesucristo van a estar en el cielo con Él, pero también hay un lugar que se llama infierno, y todo aquel que perezca, todo aquel que no crea en el Señor, ahí es en donde va a pasar toda la eternidad. De nuevo, el versículo 18 es muy importante porque ahí se nos dice que el que cree no es condenado. Entonces todos los que han creído se han librado de esa condena. Han sido declarados justos, no porque lo sean, no porque hayan hecho algo para que pudieran ser declarados justos, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz por el pecador y porque el pecador arrepentido ahora cree en Él. Pero luego termina que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el que no cree ya está condenado, ya no hay necesidad de que haga absolutamente nada más. No hay necesidad de que sea un criminal, no hay necesidad de que haga algo malo, ya está condenado. Está muerto mientras vive, podríamos decir. Y en el versículo 19 expande más la razón por la que la persona que no cree es condenada. Noten el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando hablamos aquí de que la luz vino al mundo, estamos hablando de que Jesús vino al mundo, porque Jesús es la luz del mundo. Cuando estamos hablando aquí de luz y tiniebla, no estamos necesariamente hablando del día y la noche, porque mucha gente se va inmediatamente al día y la noche al repasar estos pasajes, ¿verdad? Porque es muy fácil decir que los malos buscan la noche para hacer sus maldades y los que no tienen nada que temer o son buenos hacen sus cosas de día. Pero ¿se pueden hacer cosas buenas de noche también?
Claro que sí. Se pueden hacer maldades de día también. Claro que sí. Entonces no está hablando de ese tipo de luz y tinieblas. De lo que está hablando es que la luz que es Cristo se manifestó. La luz que es Cristo vino a la tierra. De tal manera que ya no hay ninguna excusa por lo que nadie pueda decir, no sabía que esto era malo, no sabía que esto no lo debía hacer, no sabía que esto era lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque la luz ya vino al mundo y ha alumbrado a todos los hombres, ¿verdad? Entonces la luz se manifestó y de hecho la luz se está manifestando al mundo para que el mundo se dé cuenta de que está en una situación precaria, de que las cosas no están tan bien como muchos creen. Porque muchos creen, al compararse con gente más mala que ellos están bien. Pero no nos podemos comparar con gente más mala que nosotros. Porque siempre vamos a encontrar gente más mala que nosotros, ¿no es cierto? Siempre podemos encontrar a alguien que se porta más mal que nosotros, que hace más cosas malas que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos comparamos con ellos nos parecemos, qué bárbaro. Brillamos, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos con quien nos tenemos que comparar, que es el Dios de los cielos, el creador de cielos y tierra, Jesucristo, su Hijo, que es la luz del mundo, nos damos cuenta de en realidad cuán malvados somos. ¿Sí? Y esta es la situación en la que nos encontramos cuando no estamos en Cristo. ¿Sí? Es la situación en la que nos encontramos de Cristo. Solo porque la ira de Dios no ha caído sobre nosotros, no ha caído sobre la humanidad con toda su fuerza, aunque a veces parece que sí, no quiere decir que todo está bien. Simplemente quiere decir que Dios está siendo paciente. Simplemente quiere decir que Dios está siendo misericordioso. Simplemente quiere decir que está dando la oportunidad para que toda persona que esté viva todavía pueda darse cuenta por la luz que Él está haciendo brillar a través de Jesucristo de la situación en la que se encuentra. Pero va a llegar el día en el que el Señor va a decir, basta. Hay el día en que el Señor va a hacer justicia, va a dejar caer su ira sobre este mundo. Y obviamente que todos los que todavía estén en este mundo cuando eso suceda, que van a ser aquellos que no creen en Jesús, van a ser recipientes de esa ira. Al hombre le gusta vivir en tinieblas. Al hombre le gusta su vida en las tinieblas. Porque al acercarse a la luz que es Jesucristo, va a poder ver exactamente lo que es, va a poder ver sus maldades, va a poder ver qué tan lejos está de Dios. Y al ver esa maldad, al ver lo que verdaderamente es, va a tener que tomar una decisión. Va a tener que tomar una decisión. Va a tener que tomar la decisión de si quedarse en las tinieblas sin Jesús, ¿sí? O acercarse a Jesús para que la luz de Jesús brille y para que la luz de Jesús pueda escudriñarlo hasta lo más profundo de su corazón y pueda revelarle así todo aspecto de su vida. Esa es una de las razones por las que por la que la humanidad no se quiere acercar a Jesús. Porque al acercarse a Jesús tiene que reconocer lo malo que es. Uno tiene que reconocer lo malo que es. Uno tiene que reconocer lo pecador que es. Y a nadie nos gusta vernos tal como somos. Nos da vergüenza. No queremos ver lo que verdaderamente somos. Nos negamos a reconocer que somos lo que la luz claramente nos está revelando que somos. Y entonces, porque la humanidad o el hombre le gusta mantenerse en las tinieblas porque no le gusta lo que ve cuando sale a la luz, en lugar de salir a la luz en donde se va a dar cuenta de su situación, prefiere quedarse en las tinieblas en donde supone que nadie puede ver su fealdad. En la que supone que nadie puede ver su fealdad. Todos nosotros cuando venimos aquí a la iglesia nos vemos los unos a los otros, nos saludamos, nos abrazamos, etcétera, etcétera. Pero no sabemos en realidad qué está pasando en el corazón de cada uno. No sabemos si hay pecado en nuestra vida, no sabemos cómo nos estamos comportando en casa, no sabemos qué clase de marido estamos siendo, qué clase de esposas están siendo, qué clase de hijos están siendo. Y creemos que de alguna manera todo eso está escondido y nadie lo va a saber. Pues sí es cierto, podemos pasarnos toda la vida y nadie lo va a saber. Pero ¿saben quién sí lo sabe? Dios lo sabe. Y Él escudriña nuestros corazones. Y esas son las razones por las que nos acercamos a la luz. Nosotros como creyentes no tenemos temor de acercarnos a la luz, porque el Señor ya nos ha revelado lo que somos. Pero al mismo tiempo nos ha revelado que así como somos, nos ama. Así como somos, si vamos a Él con un corazón contrito y humillado, nos perdona. Y al perdonarnos, Él nos hace nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, entonces nuestros ojos están abiertos y podemos darnos entonces a la tarea de vivir la vida que va a exaltarlo a Él.
que va a exaltar a Jesús. Entonces, nosotros estamos en la luz, vivimos en la luz, y si no, deberíamos como cristianos de buscar vivir en esa luz. Porque vivir en esa luz quiere decir que vivimos en Cristo. Y como ya les dije, Jesucristo es la luz del mundo. Ahí en su misma Biblia, noten lo que dice Juan, lo que escribe en Juan capítulo 1, los versículos 4 al 5. En ella, hablando de la palabra, hablando del verbo que sabemos que es Jesús, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque las tinieblas, hablando aquí del mundo, quisieron acabar con Jesús en varias ocasiones, y aunque finalmente tuvo que morir en la cruz, crucificado por nuestros pecados, de todas maneras su luz no se extinguió. Las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. También en Juan capítulo 1 y el versículo 9, miren ahí unos versículos más adelante, la palabra, sabemos que es Jesús, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Entonces ya no hay excusa, porque la luz ha venido, la luz ha brillado, la luz ha resplandecido y está mostrando a toda la humanidad su necesidad de acercarse al Salvador, porque sin Él va a ser condenado. Noten lo que dice el versículo 20 y 21 de Juan 3. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Noten, todo el que hace lo malo aborrece la luz. El que está haciendo lo malo no quiere venir a Cristo, porque si lo hace, la luz le revelará que está haciendo mal y él no quiere dejar su maldad. Muchas personas, yo he hablado con personas y les he testificado acerca de Jesús y me han dicho así de frente, yo no quiero acercarme a Jesús, yo no quiero creer en Jesús porque entonces voy a tener que dejar de tomar, voy a tener que dejar de fumar, voy a tener que dejar de bailar, voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que dejar de... ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? El Señor no le va a pedir que deje de hacer nada de eso. El Señor no le está pidiendo que deje de hacer nada de eso. El Señor le está diciendo, cree en mí. Y una vez que se cree en Él y se ve la verdadera condición en la que se encuentra uno, empieza a darse cuenta de esas cosas que no están bien y uno mismo las empieza a ir dejando. Cuando yo vine al Señor, yo traía el pelo hasta donde tenía la cintura. Traía arracadas en las orejas y otro diamantito aquí arriba. Me colgaba una cruz de una de las arracadas. Así fue como llegué a la iglesia. Y nadie me dijo, si quieres seguir viniendo a esta iglesia, si quieres ser miembro de esta iglesia, mira, te me vas, te cortas el pelo como hombre, que creo que eres, te quitas esas arracadas, te quitas esos aretes, y entonces vienes y hablamos a ver si puedes ser miembro de esta iglesia. Nadie me dijo eso. Me recibieron, me abrazaron, me hicieron llorar, porque tocaron un canto que a mí me gustaba mucho y empecé a derramar lágrimas. Y conforme fue pasando el tiempo, el mismo Señor me empezó a mostrar cosas. Y empecé a darme cuenta de que había ciertas cosas que aunque no eran pecado, no estaba bien que las siguiera haciendo, que las siguiera practicando, que siguiera estando en medio de ellas. Y mírenme ahora. Igual de feo, pero con el pelo corto y sin arracadas. Entonces, Dios no le pide que dejen nada de esas cosas. Jesús no le pide que dejen nada de esas cosas. Jesús lo que pide es que le crea a Él. Y una vez que le cree a Él, Él lo hace nacer de nuevo, le da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a ir diciendo las cosas que debe hacer a un lado porque no son de ningún provecho. Ninguno de nosotros debe nunca buscar decirle a ningún otro, al menos que sea uno a uno y de frente y nada más entre nosotros, que debería de dejar de hacer esto, debería dejar de hacer aquello, debería de... No, eso se lo dejamos al Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo pone en nuestros corazones ir a confrontar a alguien y lo hacemos como la palabra de Dios dice, usted y yo solos nada más, y no pasa de ahí, entonces obedezca al Espíritu Santo.
Pero ninguno de nosotros necesitamos que alguien nos diga lo que está mal. Yo creo que si somos honestos, el Espíritu Santo constantemente nos está diciendo, no deberías ser así, no deberías ser acá, no deberías de contestar de esa manera, no deberías de hablar así, constantemente. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo es un caballero. Y saben lo que podemos hacer nosotros porque tenemos libre albedrío, podemos decirles, ahorita no me vengas con eso, estoy demasiado enojado como para ponerte atención. Ahorita quiero soltar tines y jotas, rayos y centellas por donde quiera y ni tú me vas a detener. ¿Y sabe qué? Ni Él nos detiene. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero con el tiempo y conforme vamos aprendiendo más y más a prestarle atención al Espíritu Santo, vamos dejando esas cosas que sabemos que no están bien. Entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y no las reprende delante de todos, las reprende delante de uno mismo. ¿No es cierto? Uno sabe. ¿Para qué nos hacemos patos, como dice mi mamá? Y nosotros mismos sabemos cuando el Espíritu Santo nos reprende. Pero seguimos con nuestras terquedades. Seguimos con nuestra manera de ver las cosas, de hacer las cosas. ¿Sí? Nos gusta las tinieblas. Nos gusta permanecer en las tinieblas. No queremos acercarnos a la luz. Pero el versículo 21 vuelve a decir, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y sabe que el arrepentimiento también es una obra hecha en Dios. Es que nunca vamos a ser perfectos y nunca vamos a poder pensar que lo podremos lograr y nunca debemos de pensar que al menos que seamos perfectos no nos podemos acercar a Dios. Él está siempre listo ahí. Entonces el que para recibirnos, entonces el que viene a la luz lo alumbra y se da cuenta de lo malo que es y de lo que está haciendo y esa revelación lo lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo lleva a pedir perdón. Y el perdón otorgado por Dios produce el nuevo nacimiento en uno. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué? Yo soy de los que cree que nacemos de nuevo, constantemente estamos naciendo de nuevo. Constantemente estamos naciendo de nuevo. ¿Sí? Porque nacemos de nuevo cuando creemos. ¿Sí? Y nos gustaría pensar que cuando nacemos de nuevo ya todo lo pasado, todas las costumbres, lo que practicamos, todo eso queda atrás, ¿no es cierto? ¿Pero es cierto eso? Arrastramos con ese, es como traemos una maletita de esas que llevamos al aeropuerto y traemos esa maletita y de vez en cuando nos paramos y la abrimos y sacamos algo de ella porque necesitamos hacer uso de ella. Entonces constantemente estamos naciendo de nuevo en el sentido de que constantemente estamos necesitando que nuestro Señor, por medio de su Espíritu, renueve nuestra mente, lave nuestra mente, nos purifique con el agua de la palabra y nos dé una nueva perspectiva en cada situación que enfrentamos. Pero ¿cuándo creemos? Cuando nos acercamos a la luz, esa luz nos alumbra, nos damos cuenta de dónde estamos, nos lleva al arrepentimiento, ese arrepentimiento nos lleva a pedir perdón y el perdón otorgado por Dios produce el nuevo nacimiento. Noten lo que dice Pablo a los Efesios en Efesios 5, los versículos 13 y 14. Efesios 5, versículos 13 y 14. Pero cuando todas las cosas son expuestas ¿a dónde? A la luz, quedan al manifiesto porque la luz lo manifiesta ¿qué? Todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Noten, la luz lo manifiesta todo. Gracias a Dios que no lo manifiesta todo delante de todos, ¿verdad? Gracias a Dios que no lo manifiesta todo delante de todos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que la luz de Cristo manifestara todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que aún practicamos, todo lo que aún decimos? Delante de todos. Lo manifiesta delante de nosotros. De nuevo, para movernos al arrepentimiento. Para movernos a pedir perdón. Y debemos estar constantemente escuchando al Espíritu Santo porque todos tenemos cosas que tenemos que componer, que tenemos que arreglar. Y la única manera de hacerlo es por medio del Espíritu Santo. El mismo apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 1, los versículos 5 al 10, dice esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna.
Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Noten el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que permanecer en la luz. Tenemos que permanecer cerca de Cristo para que Él nos vaya revelando, para que Él nos vaya poniendo nuestra atención en las cosas que tenemos que se deben cambiar por el poder de su Espíritu Santo. Y luego tenemos que tener el valor para tomar los pasos necesarios para dejar esas cosas a un lado y empezar a caminar con Jesús. Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Pero no nos gloriamos en el hecho de que caminamos en la luz. Nos gozamos porque Él constantemente por medio de esa luz está alumbrando nuestro camino y nos está dejando saber qué es lo que todavía tenemos que hacer a un lado para poder caminar más cerca de Él. Pero para creer en Él, para venir a Él, no tenemos que dejar absolutamente nada. Y cualquiera que le diga, te invito a mi iglesia, pero no vayas a ir vestido así, o te invito a mi iglesia, pero antes haz esto, haz aquello, sabe que no vaya a esa iglesia. Porque no están buscando pecadores que vengan al conocimiento de Jesucristo para ser perdonados. Están buscando robots que sean igual que ellos, que se vistan como ellos, que practiquen lo que ellos practican y no le están permitiendo vivir en la libertad con que Cristo le hace libre. ¿Sí? Noten el versículo 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos. Noten las últimas dos palabras, y bautizaba. Noten, después de esto, después de que Jesús terminó de hablar con Nicodemo, se fue a la tierra de Judea, con sus discípulos y estuvo ahí con ellos y bautizaba. La verdad de las cosas es que Jesús nunca bautizó a nadie. De acuerdo a las Escrituras, Jesucristo nunca bautizó a nadie. ¿Ok? Y eso se me antoja interesante porque para muchos que dicen que el bautismo es necesario para la salvación, si el bautismo hubiera sido necesario para la salvación, ¿ustedes creen que Jesús no hubiera bautizado gente? Si era necesario. Pablo también se gloria de que no bautizó a nadie, y si hubiera sido necesario para la salvación, ¿ustedes creen que Pablo no hubiera bautizado gente para que pudiera ser salva? Claro que sí, pero Jesús, de acuerdo a las Escrituras, nunca bautizó a nadie. Vean ahí en su Biblia, en Juan capítulo 4, unas páginas hacia la derecha, Juan capítulo 4, o hagan scroll hacia abajo, unas cuantas pantallitas ahí, vean en Juan capítulo 4 los versículos 1 y 2. Noten lo que dice: cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Noten el versículo 2, aunque en realidad Jesús, ¿qué? No bautizaba sino sus discípulos. Entonces Jesús no andaba bautizando gente, Jesús vino a predicar el hecho de que el reino de Dios se había acercado. ¿Sí? El bautismo vendría después, una vez que la iglesia es establecida, y la razón por la cual se practica el bautismo se puede ver en el libro de los Hechos, que es un libro en el que se nos habla de la historia de la iglesia, y entonces, pero el bautismo en sí no es algo que sea necesario para salvación. Por eso Jesucristo nunca lo hizo, por eso Pablo lo hizo contadas veces, pero no fue una práctica del ministerio de Jesús. Versículo 23 y 24, también Jesús bautizaba en Enón junto a Salín, porque ahí había muchas aguas, y la gente acudía y era bautizada, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces, noten aquí algo importante. Ya hemos hablado de Juan el Bautista antes en nuestros estudios anteriores, pueden ir a buscarlos a YouTube, o ya no, en Facebook ya no, pero en YouTube sí. Ahora, el hecho de que se nos diga que aún Juan no había sido encarcelado, nos dice también que llegaría el día en el que sí iba a ser encarcelado. Y el hecho que se nos diga que todavía no había sido encarcelado, nos habla
de que un día Juan iba a ser encarcelado. Y había una razón muy poderosa por la que fue encarcelado. Y esa razón por la que fue encarcelado fue porque tuvo que reprender el pecado del que en ese tiempo era el gobernante de Judea, Herodes. Tuvo que reprenderlo. ¿Sí? Este es un hombre de Dios testificando a un pecador, a un incrédulo, ¿sí? Acerca del juicio del cual iba a ser objeto si no se arrepentía. ¿Y qué es lo que nosotros también como cristianos debemos hacer? Debemos predicar el amor de Cristo, claro que sí. Debemos predicar que de tal manera amó Dios al mundo, claro que sí. Pero como hemos estado viendo también y como vimos la semana pasada, tenemos que de igual manera hablar acerca del juicio venidero, porque un día va a venir Jesucristo y todo el que no haya creído en Él va a ser juzgado y condenado a una eternidad en el infierno. Y tenemos que advertirle a la gente acerca de ese destino que les espera si no creen en Cristo, ¿verdad? Pero siempre recordando que debemos también hablar de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, Juan iba a ser puesto en la cárcel por reprender a Herodes por un pecado que estaba cometiendo. Noten en Marcos capítulo 6, versículos 17 al 20. Y es que por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por mujer, Herodes mismo había mandado que aprendieran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que este Herodes tenía un hermano que se llamaba Felipe, y Felipe tenía un hermano una esposa que se llamaba Herodías, y Herodías se divorció de Felipe para ir a casarse con Herodes. Me cansé nada más de decirlo. Entonces al saber eso, Juan tenía que reprenderlo, advertirle a Herodes de la situación en la que se encontraba. Versículo 18 dice, Juan le había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías tenía que ser la mujer, ¿verdad? Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Noten, ahí está la clásica persona que está escuchando la voz del Espíritu, que está escuchando el llamado al arrepentimiento, que están teniendo una lucha interna, que tiene un paso en el mundo y un paso con Cristo, un paso en el mundo y un paso con Cristo, pero que no puede tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hay alguien o algo que está estorbando para que Él venga a Cristo. Pero la luz está brillando, le está mostrando lo que tiene que hacer y siente lo malo que está haciendo y siente el peso en el corazón. Pero hay alguien que le está estorbando. Hay alguien con quien no debería estar, que está estorbándole para hacer lo correcto. ¿Sí? Y eso es algo que como cristianos también debemos tener mucho cuidado con ello, porque Pablo nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Con los incrédulos, ¿ok? Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, Juan el Bautista le predica esto, le dice esto a Herodes. Herodes siente como que algo no está bien, pero por causa de Herodías, que lo odiaba a Juan con... porque le mencionaba lo malo que estaba haciendo, ¿sí? Lo metió a la cárcel, hizo que su esposo, el hermano de su ex esposo, lo pusiera en la cárcel. Mis hermanos, siempre que hablemos contra el pecado, cualquiera que éste sea, si hablamos con él con firmeza, con firmeza y convicción, siempre va a haber gente a la que no le va a gustar lo que oye. Siempre va a haber gente a la que no le va a gustar lo que oye. Y quizás hasta encontremos gente que desea hacernos mal y daño por ello. Yo sé que siempre que se predica la palabra hay gente a la que no le gusta lo que se dijo. Hay gente que se siente ofendida. Hay gente que cree que alguien le debió haber dicho algo al pastor porque eso es lo que me está pasando a mí ahorita, eso es lo que yo pienso, esa es mi manera de pensar. Así es que alguien le dijo a este cuate porque... la verdad es que uno simplemente predica lo que la palabra dice. Estudia el pasaje de la palabra que tenemos que estudiar para este día. Y si a alguien le queda el saco,
de lo que está diciendo uno, en lugar de enojarse con uno, ¿saben qué deberían hacer? Agarrar ese saco y ponérselo. Porque es una advertencia de Dios de que lo que está pasando en su vida ahorita no está bien. De que lo que está pasando, de que lo que está haciendo, de que lo que está practicando, la forma en la que se está comportando, no está bien. Entonces mejor, en lugar de enojarse con el predicador, con el pastor, inclusive en lugar de enojarse con Dios, mejor examinémonos a nosotros mismos y veamos en dónde es que estamos fallando. Porque el Señor en su amor y su misericordia, con su benignidad, nos está llamando al arrepentimiento, como dice Pablo en el libro de Romanos. ¿Sí? Entonces, siempre que vamos contra el pecado, cualquiera que sea este pecado, lo hacemos con firmeza y convicción, siempre va a haber gente que no le va a gustar lo que oye. Y a veces hasta va a buscar hacernos mal y hacernos daño. ¿Sí? Nos va a llamar intolerantes, nos va a llamar fanáticos, nos va a llamar ignorantes, nos va a decir nos va a decir que tenemos el corazón lleno de odio y no somos lo suficiente amorosos, simplemente por llamar, como dice mi mamá, al pan, pan y al vino, vino. A mí me han maldecido, en mi propia casa me han maldecido por llamar la atención a algo que se estaba haciendo que no se debería hacer. Hey, ya a Cristo lo crucificaron, ¿quién soy yo para sentirme ofendido porque me maldicen, verdad? Al contrario, debo de sentirme, de estar contento de que estoy maldecido por causa de Él y por causa de hablar su palabra, ¿verdad? Pero todos vamos a tener esa experiencia, de alguna manera, si hablamos contra el pecado, si le señalamos a alguien, uno a uno, en privado, el pecado que está cometiendo, vamos a recibir ese tipo de trato, ¿sí? Ese tipo de trato. ¿Sí? Pero debemos acordarnos siempre, aun cuando hablamos del pecado y aun cuando hablamos del final para el pecador que no cree en Jesús, debemos de nunca olvidarnos también de hablar de la esperanza que hay en Cristo para ser libres de ese pecado, pero llamándolo pecado. No tratando de endulzarlo, no tratando pero es que todos lo hacen, no te preocupes. No, es pecado, y porque es pecado debes hacerlo a un lado, debes arrepentirte de ello y debes volverte a Jesús. El siglo 25, noten, hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan, hablando de Juan el Bautista, y los judíos, hablando de los fariseos y escribas, acerca de la purificación. ¿Sí? Entonces los judíos, los fariseos y escribas tuvieron una discusión, parece ser algo acalorada, con los discípulos de Juan acerca de la purificación. Y también ya hablamos acerca de las tradiciones de los judíos y cómo las ponían antes de los mandamientos de Dios. Pero otro obstáculo que vamos a encontrar como cristianos es este. Vamos a encontrar a gente religiosa que va a querer alegar con nosotros acerca de cosas que nada tienen que ver con la salvación. Va a querer alegar con nosotros acerca de lo que ellos creen que es lo correcto y lo que no es correcto, de lo que ellos creen que es lo que se debe hacer y no se debe hacer, de la manera en la que ellos creen que las cosas deben de manifestarse o hacerse y las que no. Y si no estamos de acuerdo con ellos, nos van a juzgar de pecadores, herejes, que no sabemos de lo que estamos hablando. A veces nos van a hablar acerca de cosas que están en la misma Biblia. Van a usar versículos para tratar de comprobarnos que ellos están correctos y nosotros estamos equivocados. Sí, van a usar versículos de la Biblia, pero van a usar versículos de la Biblia que los van a usar fuera de contexto, los van a usar en una forma tergiversada para usarlos, para controlar, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, para hacer a la gente que se aparte de la verdad. Tenemos que prestar atención a esto. La religiosidad no sirve absolutamente para nada. Hay mucha gente que confunde la justicia de la cual la palabra nos habla, la confunde con religiosidad. Y cree que su religiosidad es suficiente para estar bien delante de Dios. Y la religiosidad delante de la única persona que nos hace estar bien es delante de nosotros mismos.
Porque nosotros practicamos la religiosidad para que todo el mundo lo vea, pero nosotros sabemos claramente lo que está pasando dentro de nosotros. Lo sabemos lo sabemos claramente. El Señor Jesucristo también tuvo este problema durante su ministerio. Vamos a leer en Marcos capítulo 7, los versículos 1 al 8. Noten. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús. Vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Versículo 3, los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones como el lavar los vasos en los que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Versículo 5, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús le respondió, hipócritas. Me gusta cuando el Señor dice hipócritas, ¿verdad? Porque hay mucho, de nuevo, se los he dicho antes, pero hay mucha gente que no se imagina al Señor Jesucristo diciéndole a un grupo de personas, hipócritas. Digo, tienen ahí signos de exclamación, ¿verdad? No es como que se puede imaginar uno que les dijo, ¡ay, hipocrituchos, qué bárbaro! No, les está diciendo, ¡hipócritas! Bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Versículo 7, no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos. ¿Escucharon eso? No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y muchas otras cosas semejantes. Para ellos lavarse las manos muchas veces, para ellos lavar los jarros, para ellos lavar los utensilios. No estoy diciendo que no los laven, ¿ok? No es lo que se está diciendo aquí. Está diciendo que ellos tenían una forma especial de hacer todos estos lavamientos, de hacer todas estas purificaciones, y sentían que porque lo hacían estaban quedando bien con Dios. Y el Señor les está diciendo de parte de Dios, no tiene caso que me honren. Si lo que hacen es simplemente seguir enseñanzas de hombres, pero lo que la palabra dice la hacen para un lado. ¿Sí? La hacen a un lado. Mis hermanos, aquí van a recibir instrucción bíblica. Aquí van a recibir instrucción bíblica. Y si toman esa instrucción y le piden al Espíritu Santo que les ayude a aplicarla a su vida, van a complacer a Dios. No les ponemos requisitos, no les vamos a decir cómo se vistan, no les vamos a decir cómo se corten el pelo, no les vamos a decir que no se pongan joyería, que no se pinten. Yo no les voy a decir que tienen que usar Vans nada más y cualquier otro tenis no entra por esa puerta. No. Yo les voy a decir, aquí venimos a estudiar la palabra, a tener un encuentro con Dios, a alabarlo a Él, a exaltarlo a Él y a ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Pero este era un problema que se tenía entonces, y este era un problema que tuvo Jesús, y este era un problema contra el cual Pablo le habló a Timoteo que hiciera algo al respecto. Por eso Pablo le encarga a Timoteo en 1 de Timoteo 1, versículos 3 al 7. Noten lo que les dice: cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. La religiosidad, eso es lo que trae pleitos, disputas, ¿sí? No edifican a nadie. Simplemente ponen a personas de pique la una contra la otra y destruyen absolutamente todo lo que Jesús quiere hacer, todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque no pueden estar bien. Tienen que someter a todo mundo a su manera de ver, a su manera de pensar, y si no lo hacen todo exactamente como ellos han decidido que deben hacerlo ellos, entonces no hay armonía, no hay unidad, ¿sí?
No hay nada de eso. Entonces, de nuevo, el versículo 4, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado ¿a qué? Palabrería sin sentido, dice el versículo 6. Y el versículo 7, noten lo que dice, por favor. Sí lo están poniendo, ¿verdad? ¿No está? Versículo 7 de Primera de Timoteo 1. Noten, pretenden, quiero que se claven en la primera palabra. Pretenden, ¿sí la ven claramente la palabra ahí? A ver, díganlo todos juntos. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Y yo lo tengo memorizado. Puedo citar libro, capítulo, versículo. No importa que lo tengas acá. Lo que importa es que lo tengas acá. Alguien dijo alguna vez, no me acuerdo quién, en alguna predicación, que la distancia más grande que existe es la distancia entre la cabeza y el corazón. Porque el conocimiento puede entrarnos muy fácilmente a la cabeza. Podemos aprendérnoslo todo al revés y al derecho, como lo tenían los fariseos y los escribas y todos. Lo tenían bien aprendido, pero nunca les llegó al corazón. Y por eso nunca supieron aplicar la ley como Dios había intencionado que la ley fuera aplicada. ¿Sí? Entonces estos judíos y fariseos están alegando con los discípulos de Juan. Pero luego noten el versículo 26. Y en el versículo 26 son los judíos, los fariseos y los escribas los que fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron, noten las palabras con lo que lo saludan. Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él. Noten cómo los que le habían ido a preguntar antes con qué autoridad hacía lo que hacía, ahora vienen y lo llaman Rabí, que quiere decir maestro. Las personas habían ido con Juan el Bautista, ¿y a ti quién te dio? Ténganos tus credenciales. ¿Quién te mandó a bautizar gente? ¿Quién te mandó a hacer lo que? Ahora vienen con él y lo llaman Rabí, lo llaman maestro. Y yo no sé ustedes, pero casi se puede oír el sarcasmo con el que han de haber ido a Juan en esta ocasión, diciéndole, Rabí, ¿a que no sabes qué? Resulta, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio bautiza y todo el pueblo está acudiendo a él. Como queriendo sembrar discordia entre Juan y Jesucristo. Como tratando de despertar los celos de Juan hacia Jesús por lo que él estaba haciendo. Siempre tratar de meter cizaña, siempre tratar de sembrar división. Nunca buscar la unidad, nunca buscar la paz, nunca buscar la tranquilidad, la armonía, siempre buscando algo por lo cual quejarse para poder causar división entre aquellos que están tratando de llevar a cabo la obra que Dios los ha llamado a llevar a cabo. Espero que Calvary Chapel San Diego en español no haya gente así. Espero que no seamos así. Espero que estemos aquí reconociendo que todos necesitamos a Cristo, que todos necesitamos su ayuda, que todos necesitamos su sanidad, que todos necesitamos su perdón, que todos necesitamos la dirección que solamente Él puede dar por medio de su Espíritu Santo y que todos necesitamos el conocimiento de la palabra, pero el conocimiento, discernimiento y manera de aplicarla correctamente a nuestras vidas para luego poder enseñarla a los demás. Que esa sea nuestra oración y que eso es lo que busquemos hacer siempre. Ahora noten cómo Juan puede ver claramente cómo lo que estos hombres están tratando de hacer es ver qué piensa él, de que Jesús esté convirtiéndose en alguien más relevante que él y que básicamente se está convirtiendo en su competencia. ¿Sí? Y luego debemos notar también cómo Juan reconoce que al fin de cuentas no hay nada que se lleve a cabo si no es por la soberana voluntad de Dios.
Noten la respuesta de Juan en el versículo 27. Juan les respondió: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Noten por favor lo que está diciendo Juan aquí. Lo que está diciendo es que lo que él tiene, lo que él estaba haciendo, el ministerio que él estaba llevando a cabo, lo había recibido del cielo. Lo había recibido del cielo. Y el cielo se lo podía quitar cuando el cielo quisiera. ¡Wow! ¡Cuánta humildad! ¿No es cierto? Le están diciendo: mira, este camarada del que tú diste testimonio está allá bautizando gente y hay mucha gente, todo el pueblo está yendo con él. Hey, te vas a quedar fuera tú, si no haces algo te vas a quedar fuera. Y Juan admite que lo que tenía, lo tenía porque lo había recibido del cielo. No era de él. Y si el cielo se lo había dado, el cielo se lo podía quitar cuando el cielo quisiera. Y claro, cuando estamos hablando del cielo, estamos hablando de Dios. Porque fue por su soberana voluntad que Él escogió a Juan desde antes de que naciera para ser el precursor del Mesías. Mis hermanos, un consejo. El día que logremos entender esto, va a ser el día en que nos vamos a dejar de lamentar por todo lo que nos pasa, por todo lo que según nuestra propia percepción nos hace falta. Será el día en el que encontremos el verdadero contentamiento. El día que reconozcamos que todo lo que tenemos viene del cielo y que el cielo lo puso en nuestras manos y Él no lo puede quitar, el cielo no lo puede quitar cuando Él quiera, vamos a finalmente llegar a ese contentamiento que nos lleva a recibir todo lo que Dios deja que venga a nuestra vida sin quejarnos, anticipando que Dios tiene algo bueno a través de ello. Y no nos vamos a aferrar a aquello que nosotros queremos, causándonos más daño del que debemos sufrir por ser tan aferrados. Tenemos que llegar a este punto en el que Juan estaba, porque aquí Juan estaba reconociendo que si a él se le había dado el gran privilegio de ser el precursor del Mesías, era porque así se había decidido en el cielo, y si ahora era tiempo de que él menguara, sabía que también esto se había decidido de antemano en el cielo, así que para él no había ningún problema. Como Job, ¿se acuerdan lo que dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, está el nombre del Señor bendito. Dios dio, Dios quitó. No trajimos nada a la tierra, ¿sí? No trajimos nada a la tierra cuando nacimos, y cuando nos vayamos, y si quieren ponernos algo de ropa, es lo único que vamos a tener allá en donde nos entierren. Si nos creman, pues no sé cuál sea su preferencia, pero no nos vamos a llevar nada. Todo nos ha sido dado por el cielo, y si el cielo nos lo quiere quitar, entonces no debe haber ningún problema. Ahora, no me vayan a malentender. El contentamiento no significa que tengamos que conformarnos o resignarnos a nuestra situación y convertirnos en seres fatalistas en nuestra manera de pensar. Oh, pues esto es lo que Dios quiere, lo tengo que sufrir. Oh, esta es la suerte que me tocó. No, porque para eso tenemos la oración, ¿no es cierto? Y seamos honestos otra vez, cuando algo nos pasa, nunca pensamos que es por culpa nuestra, nunca pensamos, siempre le echamos la culpa al pobre demonio, ¿verdad? Siempre. Es el diablo. El diablo por allá dormido en el infierno, echándole más leña, porque le está dando frío. Y la gente acá echándole la culpa. No te estoy diciendo que no tenga la culpa de muchos de ellos, o que tenga sus demonios, etcétera, etcétera. Pero a menudo es por nuestra propia imprudencia. ¿Sí? Pero a menudo es simplemente porque ese es el plan de Dios. Dios así lo determinó. Dios así lo ha determinado, pero eso no quiere decir que no podamos orar y luchar de rodillas para que el Señor cambie las circunstancias, si es su perfecta voluntad. Entonces el contentamiento no significa conformarnos o resignarnos o ser fatalistas en nuestra manera de pensar. Solo quiere decir que confiamos en que al final de cuentas Dios sabe mejor lo que conviene. Dios sabe mejor lo que conviene. Recuerdan, Juan estaba o tuvo que estar en la cárcel y ser decapitado por causa de Herodías. ¿Sí?
Juan murió por causa de haberle hecho ver su pecado a Herodes y lo metieron a la cárcel. Y mientras Juan estaba en la cárcel, bueno, vamos a leerlo en Mateo capítulo 11, los versículos 2 al 6. Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6. Noten lo que dice Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Noten el versículo 6. Bienaventurado aquel que no tropieza por causa de mí. Bienaventurado aquel que no tropieza por causa de mí. La palabra que se traduce tropieza del griego es la palabra escandalizo. Escandalizo, de donde tenemos la palabra escándalo. Entonces, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Lo que Jesús quiere decir es: bienaventurado el que no lo rechaza. Bienaventurado el que no lo rechaza, aunque su vida y ministerio de Jesús eran diferentes a lo que tradicionalmente se esperaba del Mesías. Porque los judíos esperaban que el Mesías viniera y los liberara de la bota romana. Y vino como un cordero manso a morir en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Y lo que Jesús está diciendo: bienaventurado aquel que, a pesar de que ve cuál es mi verdadero ministerio, de aquel que ve lo que verdaderamente vine a hacer, no se escandaliza de mí. Entonces Jesús le advierte a Juan y a sus seguidores que no permitan que sus ideas preconcebidas acerca del Mesías les hagan apartarse, porque Él no cumple esas nociones. De igual manera, el cristiano no debe desanimarse solo porque las cosas no están saliendo como pensábamos que deberían de salir. Porque eso a menudo es lo que nos desanima, eso a menudo es lo que nos hace perder la fe, eso es lo que a menudo nos hace que dudemos del amor de Dios por nosotros, que las cosas no están saliendo como nosotros pensamos que deberían de salir. Y son esas cosas a las que nos aferramos y no queremos soltar, que a menudo nos causan más sufrimiento del que debemos sufrir. ¿Sí? No debemos ser como la tierra que llena de piedras que recibe la semilla en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Una de las tierras estaba toda llena de piedras. Mateo capítulo 13, comenzando con el versículo 20, hablando de esta tierra, dice: el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe como con gozo. Versículo 21. Pero su gozo dura poco. ¿Por qué? Por no tener poca raíz. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Hay muchos cristianos que se apartan del Señor, se apartan del camino porque las cosas no están yendo como ellos creen que deberían ir. Sin esperar a ver qué es lo que Dios dice, porque Dios es el que va a dar la última palabra. Dios es el que va a dar la última palabra. Dios es el que va a decidir lo que va a suceder en la situación en la que nos encontramos. ¿Sí? Entonces tenemos que esperar en Dios. O le creemos o no le creemos. O confiamos o no confiamos. Porque si confiamos en Él, aun cuando las cosas no estén yendo a nuestra manera que nosotros pensábamos, de todas maneras vamos a confiar en Él, porque sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y su voluntad es perfecta siempre. Y ahí es en donde se pasa la prueba de la fe, la prueba de si se cree o no. Cuando las cosas están yendo bien es fácil creer, ¿no es cierto? Darle gloria a Dios, alabarle a Dios, darle a Dios, servirle a Dios. Cuando las cosas están, ahí es donde la fe verdaderamente se prueba. Ahí es donde se prueba que se cree, porque aunque se lo esté llevando a uno el dolor, el sufrimiento, la decepción, de todas maneras se levanta uno cada mañana, cae de rodillas, le pide a Dios fuerzas para ese día, le pide a Dios sabiduría para seguir adelante, hace lo que tiene que hacer, sale de la casa y pone un pie delante del otro y sigue con su vida
esperando lo que Dios va a traer más adelante. ¿Verdad? Y Juan así estaba contento, ¿ok? Andaba bautizando, estaba contento, andaba reprendiendo a Herodes, estaba contento. La gente venía a él, estaba contento. Los fariseos y escribas venían, lo interrogaban, estaba contento. Lo metieron a la cárcel, estaba contento. Pero vayan y pregúntenle si es él. Si es él, porque si es él, entonces quiere decir que hay cosas buenas que esperar. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? Bienaventurado todo aquel que ve lo que hago y no se escandaliza por lo que hago, aunque no esté cumpliendo con lo que ellos anticipaban que debería cumplir. Tenemos el ejemplo de Pablo también en esto. Pablo vivía con contentamiento, aunque a menudo lo que estaba pasando a su alrededor no era razón para estar contento. Perseguido, apedreado, en naufragios, en cárceles, asaltado, golpeado, etcétera, etcétera. Pero él siempre encontró contentamiento. ¿Sí? Él siempre encontró contentamiento en todo lo que le pasaba, en todo lo que sucedía. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído, como dice en Timoteo, y sabía que él era fiel para guardar su depósito hasta aquel día. Entonces, porque él había depositado su vida en las manos de Dios, él estaba contento con lo que pasara. ¿Sí? En Filipenses capítulo 4, los versículos 10 al 13, noten lo que dice. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro que la disposición la tenían, pero les faltaba oportunidad. Quédense ahí en el versículo 10. Les faltaba oportunidad. Pablo está escribiéndole a los filipenses, acaba de recibir una ofrenda y está diciendo, ¡hey! No lo dijo así, hey, pero ¿verdad? Estaba diciendo, gracias porque han vuelto a enviarme una ofrenda para mis gastos, para mi manutención. Yo sé que estaban dispuestos a hacerlo, pero les había faltado una oportunidad y cuando tuvieron esa oportunidad lo hicieron. Versículo 11, Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues noten, pues he aprendido a estar contento. ¿En qué? He aprendido a estar contento. ¿En qué? He aprendido a estar contento. ¿En qué? En cualquier situación. He aprendido a estar contento y sabemos todas las cosas por las que pasó Pablo. Pero he aprendido a estar contento en cualquier situación. Noten el versículo 12. Versículo 12. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Quédense ahí, no me lo cambien, quédense en el versículo 12. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Sé vivir comiendo frijoles con arroz y sé vivir comiendo filet mignon. En cualquiera de las dos situaciones estoy contento. Si a mí me dan a escoger, yo prefiero los frijoles con arroz en realidad. Aunque de vez en cuando un filetito no caería mal. Pero en el día a día, noten lo que está diciendo Pablo aquí. Sé vivir en lo poco, sé vivir en la abundancia. En todo he aprendido a estar contento, en todo he aprendido a estar satisfecho. No me importa qué esté pasando, no me importa qué necesidad, no me importa, estoy bien, estoy bien. Y luego un versículo que se usa mucho fuera de contexto es el versículo 13 en donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven por qué el contexto es importante? Porque mucha gente usa ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Lo indica como poder de Dios, para vencer lo que sea, para lograr lo que se quiere. No estoy diciendo que no se pueda aplicar, pero en el contexto, Pablo está diciendo, yo puedo vivir en carencia o puedo vivir en abundancia. ¿Sí? Yo puedo estar satisfecho como para tener hambre. ¿Sí? Lo mismo para mí es tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo, en cualquier situación que esté, yo lo puedo sobrevivir en Cristo que me fortalece.
Y esa era la misma actitud de Juan el Bautista. Hey, lo que tengo me fue dado del cielo. ¿Sí? Lo que tengo me fue dado del cielo. Así es que el cielo me lo puede quitar cuando el cielo quiera. Mis hermanos, lo que el contentamiento es que en la situación en la que nos encontremos, debemos reconocer que lo que está pasando es porque Dios en su soberana y perfecta voluntad está permitiendo que pase así. Está permitiendo que pase así. En el contexto de lo que estamos viendo aquí, Juan está diciendo, hey, yo cumplí con mi cometido, si ahora me toca a mí menguar y a él le toca crecer, sea el nombre de Dios bendito. Y Pablo está diciendo, hey, he comido grandes comidas en otros lugares y he comido cosas muy raquíticas en otros, pero ¿saben qué? Pase lo que pase, puedo tanto lo uno como lo otro en Cristo que me fortalece. Porque yo sé que Él así lo ha determinado. Entonces, sea riqueza o pobreza, sea en salud o enfermedad, sea en tiempos de refrigerio o en tiempos de tribulación, sea en tiempos en los que la lucha ruge a nuestro alrededor o en tiempos de paz. Debemos estar contentos en donde nos encontramos porque el Señor nos tiene ahí. Porque como Pablo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo todos juntos mientras el grupo de alabanza pasa al frente. ¿Listos? 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta porción de la Escritura en la que hoy hemos podido ver, Padre Santo, este testimonio de Juan, de que él reconocía y sabía que lo que tenía era porque desde el cielo había llegado a él, lo había recibido del cielo, y cuando llegó el momento de tener que relinquirlo, tener que rendirlo, no se aferró a ello, sino que él mismo reconoció que si el cielo le había dado el ministerio que tenía, el cielo se lo podía quitar cuando el cielo tú, Padre Santo, quisieras. Así es que, Señor, en esta mañana te pedimos, oh Dios, que nos des ese mismo corazón de Juan el Bautista, que nos des esa misma perspectiva de Pablo cuando les escribió a los filipenses, y que nos ayudes, oh Dios, a reconocer que todo lo que tenemos viene de tu mano a la nuestra, que tú pones y quitas de acuerdo a tu perfecta voluntad, que tú haces y permites que cosas sucedan en nuestra vida porque sabes que dentro de ello o a través de ello, y aun cuando sea nuestra propia insensatez a veces lo que la cause, tú tienes algo bueno. Tú tienes algo bueno para nosotros. Ayúdanos siempre a recordar que todo lo podemos en cualquier situación que estemos a Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a recordar, Señor, que tu perfecta voluntad es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Ayúdanos a guardarnos, oh Dios, de aquellas personas que quisieran venir a nuestra vida y tratar de persuadirnos a seguir su religiosidad y no lo que tu palabra dice en verdad. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de aquellos que pudieran traer contiendas y pleitos y disputas por, Señor, tratar de imponer su voluntad en tu iglesia, y que la voluntad que se haga en este lugar sea siempre tu voluntad, oh Dios. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo para ser dirigidos, para ser guiados, Señor, para ser fortalecidos en la verdad de tu palabra y poder llevar a cabo lo que en ella nos llamas a llevar a cabo. Al prepararnos, Señor, para acercarnos a tu mesa, pedimos que tomes el fuego del altar, por así decirlo, toques nuestros labios, toques nuestras manos, nuestros pies, y que podamos acercarnos confiados, Señor, a participar del vino y del pan, recordando así tu muerte y tu resurrección. Nos encomendamos a ti, lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...